Mi padre se llamaba Dimitrios Kolitsis. Él era inmigrante griego de cuando la dictadura en Grecia. En los años 60, en el año entre el 60 y, si no me equivoco la fecha, pero entre los años mediados de los 60 y mediados de los 70 hubo una dictadura muy férrea en Grecia. Esa dictadura era la dictadura de los generales, era una dictadura militar, como obviamente todas las dictaduras. ¿En qué afectaba eso al país? El país estaba literalmente, para ser resumido, estaba muriéndose de hambre la gente. Había mucha pobreza, había mucha opresión. El país estaba muy deprimido, ¿ok? Mi padre y su hermano, Yorgos, que es el hermano de él, emigran de Grecia, se van de Grecia en los años 60, 70. En el caso de mi padre, se va primero a Arabia Saudita. Él va a Arabia Saudita, trabaja en un pozo petrolero. Sí. Hizo un buen dinero y pues dijo, bueno, ya con este dinero que está acá, no se adaptó a Arabia Saudita y se va a Perú. De Arabia Saudita vuela a Perú. En Perú, trabajando en Lima en los años, principios de los 70, montó una fábrica de plásticos, de cosas plásticas, ¿no? La fábrica se incendió y se perdió todo. No pudo cobrar seguro, quebró. Y su hermano Yorgos había previamente venido a Venezuela, estaba trabajando en Venezuela, estaba trabajando como arquitecto, creo, y estaba haciendo unos proyectos allá en Venezuela. Y le dijo a mi papá, ven para acá, para Venezuela, estamos hablando del 72, el auge petrolero, Venezuela, la época en Venezuela que decíamos, tenían un dicho en Venezuela, el famoso, está barato, dame dos. Esa era la época donde los venezolanos iban a Miami y le decían a los americanos que trabajaban en Miami, que era Miami en aquella época no era lo que es ahora, iban a las tiendas a hacer mercados y compras y le decía, oye, está barato, dame dos. Ya los gringos se sabían esa frase, significaba dame el doble porque me voy a llevar dos. Sí, claro, claro. Entonces era la época del está barato, dame dos, y le dijo Yorgos a Dimitrio, ven a Venezuela porque aquí Venezuela está floreciendo. O sea que su hermano ya estaba en Venezuela. Sí, tenía un poco tiempo más antes en Venezuela que mi padre. Mi padre siempre fue solo, nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Y ya cuando llega a Venezuela estaba casi en sus 50 años, 40 y pico de años tenía. Bueno, entonces llega a Venezuela, comienza a trabajar con una mano adelante y una mano atrás. Él no se adaptaba tampoco a Venezuela, pero él decía, bueno, ya este es mi tercer país y todavía la dictadura en Grecia. Aún la dictadura en Grecia todavía no se podía regresar a su país. Perdió como 15 kilos aproximadamente porque no se adaptaba a la comida venezolana, no le gustaba la comida y como venía también con una mano adelante y una mano atrás, tenía que comer en los comedores públicos y por eso es que no le gustaba mucho la comida. Entonces él llegó fue con una maletica. ¿Qué pasó? Luego, bueno, en esa época en Venezuela venían muchos italianos, muchos españoles, muchos portugueses y la alcaldía de mi ciudad en Valencia, se llama Valencia, reúne a todos esos extranjeros y hacen como una especie de plaza comercial para que ellos se ganen la vida. Había muchos judíos también que habían venido previamente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, bueno, vamos a montarle esto aquí para que ellos se ganen la vida, para que no estén en las calles. Entonces comenzó él con un 2x2, chiquitico, una cosa chiquitica, a vender cinturones de cuero, billeteras, carteritas de cuero, todo lo que era cuestión de cuero, que los mismos venezolanos artesanos pues hacían y se las vendían. Entonces ahí poco a poco fue que levantó y conoce a mi madre después de tanto trabajar, conoce a mi madre después de unos cuantos tiempos y pues me tienen a mí. Eso es más o menos lo que la historia. Cuando yo nazco en el año 80, durante toda mi vida he estado queriendo venir a Grecia por una especie de como una asignatura pendiente, tanto para cuestiones de papeleo como también para vivir en el país de origen de mi padre y vivir esta experiencia griega que yo no había pasado tanto tiempo en Grecia cuando vine la primera vez, adolescente. O sea que ya habías estado aquí antes. Sí, vine en el 96 cuando tenía 16 años. Una historia que hoy en día yo la recuerdo y la entiendo, ¿no? Porque eso fue como un regalo de mi padre que hizo antes de él morir. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años.
Y él, estando en Venezuela, después de 25 o 30 años viviendo en Venezuela, él decide, tenía tumor cerebral y él era muy reservado, era de las personas muy reservadas. Obviamente nos enterábamos que tenía cáncer porque ya venía de una operación previamente, en el año 88. En el 95, 96, que él ya le está volviendo a surgir lo del tumor cerebral nuevamente, él no nos decía nada y él se quedaba calladito porque él era muy ensimismado. Él era nada que ver con darle este tipo de noticias a la familia, ni ese tipo de cosas. Él siempre estuvo con nosotros, tuvo muy buena relación con nosotros, pero hasta ahí nunca compartía mucho de lo que le pasaba. Sí, entendiéndolo un poco, era una persona que había pasado por muchos problemas de joven, desde que tenía la niñez, que él vivió lo que eran las invasiones eslavas. También pasó por la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 18 años. Una persona que pasó por dos dictaduras en Grecia, hambre, problemas, que Atenas no, antes de entrar a la Comunidad Europea no era una joya en Europa, una ciudad tenía mucha cultura y riqueza cultural, pero económicamente no le estaba yendo tan bien. Entonces, él fue una persona que siempre se mantuvo callada y nunca compartía sus cosas. Él estaba muriendo y él me trae a Grecia y yo duré unos meses con él aquí viviendo y conociendo la ciudad. Luego, bueno, él me regresa a Venezuela y a los pocos meses él muere. Y entonces ya yo me di cuenta, me enteré con ciertas cosas que él me dijo, que pues esto era un regalo para yo conocer el país, porque él quizás a lo mejor no sabía si yo podría volver, yo iba a volver. Sí, o si tú podías ir por tus medios. Sí, o a lo mejor yo no sintiera a Grecia como mi país, qué sé yo, no sé, a lo mejor él dirá, no, a lo mejor con los años pues pierde el interés del gentilicio. ¿Qué pasa? No todos lo llevan así. Y no, al contrario, yo siempre quise, desde que tenía prácticamente los 18 años, desde que mi padre murió, prácticamente, ¿cuánto? Hace 26 años, 24 años. O sea, hace 24 años he estado por venir a Grecia y por diferentes cosas del destino y tanto personal como político como económico, nunca pude venir. No se puede. Nunca pude venir. No se puede. ¿Tu papá, él falleció en Venezuela o aquí? No, él murió acá. O sea, él terminó sus últimos días aquí en Grecia. Él vino fue a morir. Él estuvo en Venezuela, trabajó, hizo todo lo que pudo y luego lo que hizo fue que vendió todo y se despidió con nosotros, fue trayéndome a Grecia. Y la última vez que yo vi a mi padre fue en el Eleftherios Venizelos, que es el aeropuerto de acá. El aeropuerto de Atenas se llama Eleftherios Venizelos. Y esa fue la última vez que yo vi a mi padre, que me despedí de él en la puerta de embarque, pues ya para agarrar mi vuelo para Venezuela en ese año, en ese octubre 11, el 10 de octubre de 1996. Esa fue la última vez que vi a mi padre.